Ya, antes de comenzar la exposición, vamos a estar orando por este tiempo que vamos a estar reuniéndonos alrededor de la palabra. Así que vamos a orar una vez más. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Agradecemos, Señor, porque en este momento podemos ir, Señor, a tu palabra confiadamente, Señor, sabiendo que tú nos hablas a través de ella, Señor, que es el Espíritu Santo, Señor, el que nos puede convencer de pecado, Señor, el que nos puede, Señor, confrontar, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas utilizando, Señor, este tiempo para poder transformar nuestro carácter, Señor, ¿por qué no llevarnos al arrepentimiento, Señor? También, ¿por qué no? También para que sea aumentada nuestra fe, Señor, para que podamos crecer en confianza en ti, Señor, en amor, en obediencia también, Padre. Encomendamos este tiempo en tus manos. Esperemos, Señor, darte la gloria, Señor, a través de esta exposición, Señor, y a través también, Señor, de que pongamos, Señor, atención, Señor, a lo que tú nos tienes preparado, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Yo sé que todos de aquí sabemos lo que pasa el día de mañana, el tema de las votaciones. De hecho, todos los que estamos acá votamos. Y en verdad hay bastante incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar. Yo creo que nadie puede saber cuál va a ser el resultado con 100% de certeza. De hecho, hay mucha discusión, la gente se está peleando en cuanto a este tema, incluso en los círculos evangélicos se han visto algunas disputas ahí entre estos temas políticos. Y una frase que he escuchado por ahí que se ha repetido, y es como la frase que se tira después de que alguien ya debate y es como que se calmen las aguas y que quedemos en paz entre todos, es que al final del día hay que tener fe nomás. He escuchado esa frase en algunos creyentes en cuanto a las votaciones de mañana, que hay que ir a votar con fe nomás y hay que tener fe. Yo me preguntaba qué significaba eso, qué significa eso, qué significa cuando los creyentes decimos como que hay que tener fe. De hecho, no solamente lo ocupamos para quizás, o yo lo escuché para el tema de mañana, sino que a veces lo ocupamos a diario en ciertas decisiones, en ciertas cosas que hacemos. Hay que tener fe, no sé, cuando uno va a hacer un trámite que quizás uno sabe que le va a ir un poco mal, o no sé, las personas dicen, hay que tener fe o van con toda la fe. O cuando a veces pretendemos iniciar algún negocio, invertir un dinero en algo, o hacer un viaje quizás, o muchas cosas, muchas decisiones que podemos hacer, normalmente los creyentes decimos que hay que hacerlo con fe, tenemos que tener fe. Y el tema, y la pregunta que le decía adelante es, ¿qué significa esto? Tenemos que tener fe en que mi opción que voy a votar mañana va a ganar. Tengo que tener fe en que los negocios que voy a emprender van a salir todos de acuerdo a lo que yo quiero. Tengo que tener fe en que todos mis deseos y mis anhelos y mis sueños se van a cumplir, se van a llevar a cabo. Dejo la pregunta abierta, en verdad no estoy criticando a la frase que decimos y no estoy criticando a tener fe, obviamente, ¿verdad? Está bien hacer las cosas por fe, de hecho, la Biblia dice que vivimos por fe, no por vista, sino por fe. Pero ¿por fe en quién? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Y es muy importante pensar en esas cosas, en que nosotros no solamente tenemos una fe que está ahí en el aire suelta, sino que tenemos fe en un objeto, en una persona, de hecho, no en un objeto, en una persona. El objeto de nuestra fe es Cristo. Nosotros tenemos fe en Él, tenemos fe en Dios. Sin embargo, cuando muchas veces decimos que vamos a hacer algo con toda la fe o con fe, en verdad estamos poniendo la confianza en nosotros y en las cosas que nosotros planificamos y lo que tenemos en la mente o en lo que estamos sintiendo. Cuando a veces hacemos las cosas con ese tipo de fe, esperamos que todo salga bien de acuerdo a nuestros beneficios, sin pensar necesariamente en Dios, sin pensar necesariamente en su gloria. Voy a admitir aquí que la Elisa está uniéndose. Entonces tendemos a confiar más en nuestros planes o que nuestras formas van a ser mejores y en ese sentido a veces confiamos más en nosotros en vez de tener fe en el dador de la fe, en Dios. Muchas veces nos sucede eso a diario y hoy día vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a estar hablando un poco acerca de la fe y de la fe en Cristo. En el texto que vamos a estar visitando hoy, la fe en Cristo va a ser la protagonista. Y vamos a estar en Marcos capítulo 9, de los versículos 14 al versículo 29. Marcos 9, 14 al 29. En este texto vamos a estar dándonos cuenta que en verdad necesitamos seguir creciendo en fe. Los creyentes necesitamos seguir creciendo en fe, necesitamos que el Señor siga trabajando en nosotros. Necesitamos que Dios sea
ayudando a nuestra incredulidad que muchas veces presentamos. Y así se llama el sermón del día de hoy. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Marcos 9, del 14 al 29. Son hartos versículos. Voy a estar dando lectura a esta porción de la palabra de Dios. Marcos 9, del 14 al 29. Y la palabra de Dios dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es una porción bastante larga del Evangelio de Marcos, en donde se nos narra un milagro más de Jesús, una expulsión de demonios, y se nos dan bastantes detalles de cómo estaba actuando este demonio en este muchacho, pero tiene una singularidad este milagro, y es que Jesús lo usa para dar una lección acerca de la fe. Jesús va a ocupar este milagro para dar una lección acerca de la fe. Ya hemos repetido en varias ocasiones que en los últimos sermones ya estamos llegando quizás a la etapa final del ministerio de Jesús, y ya el Evangelio ya no nos va a mostrar muchos de estos milagros. Jesús está dando lecciones quizás de manera personal a los discípulos, instruyéndolos antes de su partida. Y aquí, la primera parte de este texto, vemos un encuentro de Jesús luego de que él baja del monte en donde se transfiguró. Y aquí se ve un contraste bastante grande, y contextualizando un poco el texto, entre lo que Jesús vivió en el texto que vimos anteriormente la semana pasada, cuando Jesús se transfiguró, y a lo que va a vivir ahora. Muchos comparan el texto, la situación que sucede hoy, como cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y luego baja y se encuentra con la incredulidad del pueblo. Algunos hacen un paralelo y dicen que aquí Jesús, luego de estar ahí mostrando su gloria, baja y se encuentra con la incredulidad de estos hombres. Y el tema aquí es la fe y la poca fe. Y el primer punto que vamos a ver hoy es que este tipo de fe no agrada a Dios. Hay una fe que no agrada a Dios, hay un tipo de fe que no agrada a Dios, y es con la que se encuentra aquí Jesús al bajar de este monte. Y vamos a ir al texto, porque dice que cuando Jesús desciende, versículo 14, se encuentra ¿con quién? Con los discípulos, con una gran multitud alrededor de ellos y con escribas que disputaban con ellos. Probablemente estos escribas estaban discutiendo con los apóstoles, y lo vamos a ver más adelante cuál era la razón, pero ellos, más que discutir, se estaban burlando, se estaban riendo de los apóstoles. Muchos plantean eso, que estaban riéndose, estaban burlándose de los apóstoles, y por eso los apóstoles entraron en conflicto con los escribas. Y al ver esta situación, una especie quizás de pequeño alboroto, Jesús divisa eso, y en el versículo 14, en el versículo 15, la gente lo ve, se asombra y corre hacia él. Había una pequeña multitud que conocía ya de Jesús, conocía los milagros que hacía, se asombra y se acerca a Jesús, y Jesús, al ver esto, les pregunta, versículo 16, ¿qué disputáis con ellos? Jesús les pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Ve la situación, ve lo que está aconteciendo con los escribas y con los apóstoles, y como les anuncié anteriormente, ve una oportunidad para dar una lección, una enseñanza acerca de la fe. Y el tema es que aquí los escribas ni los discípulos dieron una explicación a Jesús, sino que es un hombre entre medio de la multitud que quizás levanta la mano o se acerca a Jesús, no, el texto no lo dice, y comienza a explicar a Jesús qué es lo que estaba aconteciendo aquí, por qué estaban discutiendo estos escribas y los apóstoles. Y dice,
versículos 17 y 18. Y dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Este no era cualquier hombre, sino que era un padre que había traído a Jesús, sabía que Jesús andaba por ese sector, y trae a su hijo que estaba endemoniado, que tenía un espíritu y que tenía ciertas también afecciones físicas. Dice que este muchacho, el espíritu lo sacudía, que echaba espuma por la boca, que crujía los dientes y que el joven se estaba secando, dice. Que de cierta manera se estaba consumiendo su vida entera este demonio que estaba dentro de él. Y este hombre sabe que Jesús está ahí, este padre, y lleva al muchacho al donde Jesús, pero no lo encuentra, porque Jesús estaba en el monte. ¿Y qué hace? Pidió ayuda a los discípulos, en la segunda parte del versículo 18. Dice, y dije a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahí encontramos un fracaso de parte de los discípulos. No fueron capaces, no tuvieron las fuerzas o las capacidades. Ahí vamos a ver más adelante qué es lo que sucedió aquí, pero no pudieron expulsar a este demonio. No sé si se recuerdan que en Marcos capítulo 6 ya habían podido hacer ese tipo de cosas que Jesús cuando le había dado, los había enviado a esa misión, les había dado la autoridad para sanar enfermedades, para expulsar demonios. De hecho, Marcos 6:13 nos dice que ellos lo hicieron, echaron fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los discípulos ya habían hecho este tipo de cosas, pero sin embargo, en esta oportunidad ocurrió algo diferente, en donde no pudieron ayudar a este muchacho. Y Jesús, al saber lo que aconteció, al enterarse de esto que no pudieron hacer los apóstoles, responde, y las palabras que dice son bastante fuertes, pueden parecernos a nosotros. Que en el versículo 19 Jesús dice, respondiendo a él, les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dice, manda a llamar al muchacho, pero aquí las palabras de Jesús pueden parecer muy fuertes. Dice, oh generación incrédula. Jesús está demostrando su descontento con todo lo que sucedió, y aquí nos dice generación incrédula, puede referirse quizás a todas las personas que estaban a su alrededor. Probablemente se estaba refiriendo a la multitud de manera general, la multitud que ya parece un personaje en la historia del Evangelio que normalmente seguía a Jesús y que ya hemos visto en varias ocasiones cómo lo seguían por las razones equivocadas. O generación incrédula puede manifestar también el descontento con los escribas, que en vez de ayudar en la situación o mostrar piedad o misericordia para ese muchacho que ya vemos que probablemente se estaba sacudiendo de mismo, estaban gozando esa situación y estaban discutiendo acerca del fracaso de estos discípulos, pero principalmente esta generación incrédula también va dirigido a los discípulos que en esta ocasión habían demostrado su falta de fe. Aún faltaba que crecieran en fe, y les llama generación incrédula. Jesús los está reprendiendo por la incredulidad, por la falta de confianza que demostraron en esta situación. Y la diferencia, lo que hace la diferencia entre lo que habían hecho los apóstoles antes, las expulsiones de demonios y las sanidades, con el fracaso que tuvieron acá, radica principalmente en que ellos no estaban poniendo su fe en el objeto correcto, en la persona correcta. Ya vamos a llegar al final del texto que los apóstoles le van a hacer la pregunta y Jesús les va a revelar la razón específica por la cual no pudieron hacerlo, pero consistía principalmente en eso, en que ellos no estaban dependiendo de Dios al realizar ese milagro que no pudieron hacer. Estaban poniendo su fe en ellos mismos, y es por eso que Jesús les llama generación incrédula, porque no estaban depositando su confianza en el dador de la fe, sino que estaban depositando su confianza en ellos mismos. Probablemente porque antes ya habían podido hacer los milagros, quizás estaban confiando en sus capacidades, en sus talentos, simplemente el tiempo que habían pasado con Jesús, estaban confiando en ellos mismos y no en Él. Y de esa misma manera ocurre muchas veces en nuestra vida. Ese tipo de fe, ese tipo de falta de fe no agrada a Dios. Jesús aquí está reprendiendo la incredulidad de estos discípulos. Está mostrando su descontento. No le agrada a Dios este tipo de falta de fe. A Dios no le agrada la incredulidad. Y esto aplica directamente para nosotros, en donde nuestra fe muchas veces la depositamos en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nosotros quizás de manera inconsciente, cuando siempre debe estar depositada en el dador de la fe,
Nuestra fe siempre tiene que estar depositada en Él. Y podemos hacer un ejercicio muy simple para saber de qué manera estamos ejercitando la fe, de qué manera estamos depositando nuestra fe en Él. El ejercicio de la fe es diario, basta con, no sé, revisar nuestro calendario, nuestra agenda y revisar el tiempo que pasamos quizás en oración. Este texto tiene directa relación con la oración, lo vamos a ver, pero basta con ver eso quizás, con revisar nuestro calendario y revisar cuántas horas al día pasamos en oración. Eso probablemente sea un síntoma, nos pueda dar un indicio del diagnóstico de la salud de nuestra fe. Quizás está indicando que Jesús hoy nos puede estar llamando una generación incrédula, porque a través de nuestras obras pareciera que no confiáramos en Él, no dependiéramos en Él, no dependiéramos de Él y dependiéramos más de nosotros mismos. Nos creemos muchas veces autosuficientes, como les pasó a los apóstoles acá. Tenemos que depositar nuestra fe a diario en Él, en el dador de la fe. Ese es el llamado principal del Evangelio. La semana pasada veíamos el llamado que le hacía Jesús a sus seguidores. Le decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es radical, es morir a uno mismo. Walter nos hablaba un poco acerca de la cruz también, de este símbolo. Es morir a uno mismo. Es convertirse, seguir a Cristo es tener un Señor. Es ya no seguir las órdenes de tu corazón, de tu mente, de lo que quieras tú, sino de que hay alguien de mayor autoridad a quien nosotros seguimos. Es que nuestra voz ya pasa a ser una voz secundaria, y hay una voz de mayor autoridad, que siempre tuvo la mayor autoridad, en verdad. Simplemente nosotros éramos los rebeldes que no queríamos escucharla, y esa es la voz de Dios que está revelada en su palabra. De esa manera nos sometemos a Él y demostramos que en verdad dependemos de Él, demostramos que confiamos en Él, que confiamos en su palabra, que nosotros somos insuficientes y que Él es el suficiente. No tenemos que tener esa falta de fe, no tenemos que creernos personas autosuficientes, orgullosas, que creen que pueden hacer las cosas por ellos mismos. Debemos someternos a Cristo. Vamos a continuar con el texto porque aquí se ve un contraste bastante grande entre la fe de estos apóstoles y esta reprensión que le hace Jesús y la fe que se encuentra en este padre que está en el texto. Jesús manda a llamar al joven que está endemoniado, versículo 19, traédmelo al final, y el versículo 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, echando espuma por la boca. Aquí la descripción que se nos da una descripción bastante detallada del tipo de vida que estaba viviendo este muchacho. Y Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre responde, desde niño. Lo más probable, bueno, con toda seguridad Jesús ya sabía desde cuándo estaba padeciendo el niño esta afección o esta posesión. Jesús aquí le hace esta pregunta al Padre para demostrar el poder y la autoridad que tenía Jesús y para ayudar también a su fe. Jesús iba a hacer un milagro con este joven, demostrando que a pesar de que por años nadie haya podido ayudarlo, Jesús sí iba a tener autoridad y poder sobre los demonios que tenía este muchacho. Y aquí se va a dar un diálogo bastante interesante y que es de mucha bendición para nosotros hoy entre este padre y Jesús. Versículo 22 dice, muchas veces le echan el fuego, el demonio, y en el agua para matarle. Y el padre le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Creo que pongamos atención en esas palabras que le dice Jesús. Le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La palabra que se ocupa aquí para ayudar es una palabra compuesta entre el verbo gritar y el verbo correr. Lo que está diciendo este hombre es como un intenso y conmovedor ruego para que alguien vaya corriendo y que lo socorra. Por favor, ayúdanos. Y le dice, pero si puedes hacer algo, como que reconoce la autoridad de Jesús y se somete a su voluntad. Por favor, si puedes hacer algo, se parece a lo que la mujer sirofenicia le dijo, cuando le dice, ten misericordia de mí. O el leproso en Marcos 1, que ya lo vimos hace como un año, que le dice, si quieres, sáname. Aquí el hombre está rogándole a Jesús que le ayude.
Y Jesús va a responder utilizando las mismas palabras del hombre. El hombre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús le está diciendo, yo sí puedo, yo sí puedo. El tema aquí es que debes creer. En otras palabras, quizás Jesús le está diciendo aquí, la cuestión no es si yo puedo, sino si tú crees. Lo hemos visto varias veces que Jesús normalmente no pedía que la persona que fuera sanada tuviera fe en Jesús. Vimos muchas veces que sanó a personas que en verdad fueron incrédulas y que probablemente después lo iban a estar crucificando. Pero aquí Jesús demanda fe de este Padre, porque está dando una lección de fe a los apóstoles y a las personas que están ahí congregadas. Y es por eso que demanda fe de este Padre y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el Padre, ¿qué hace? Inmediatamente clama y dice, creo, ayuda a mi incredulidad. El Padre le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y es bastante, no sé si curiosa, pero es muy, quizás es rica esta expresión que da el Padre, porque es una doble expresión que afirma, por un lado, que tiene el tipo de fe que Jesús le está demandando. Dice, sí, creo. Jesús, yo creo. Está afirmando que tiene ese tipo de fe, pero por otro lado, está también afirmando que su fe no es una fe perfecta o una fe completa, sino que le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Acepta que su fe, a pesar de tener fe, su fe está asediada o está batallando con temores y con dudas. Y es por eso que le dice, creo, ayúdame mi incredulidad. Por un lado hace una profesión de fe sincera y por otro hace una petición a su Señor. Le dice, ayuda mi incredulidad. ¿Y Jesús qué hace? Jesús va a demostrar una vez más su poder y su autoridad sanando a este muchacho. Versículo 25 al 27. Y dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomando de él la mano, le enderezó y se levantó. Una vez más, Jesús demuestra su poder, demuestra su autoridad y demuestra también que el objeto de la fe de este hombre era real, era certero, era quien decía ser. Jesús decía, sí, yo puedo, y demostró que lo que estaba diciendo con sus labios era una verdad, porque demuestra que tiene autoridad y poder sobre estos seres demoníacos. Y como lo ha demostrado anteriormente, que tiene poder y autoridad sobre toda enfermedad e incluso sobre la muerte. Y como lo va a demostrar en unos capítulos más adelante, cuando vence la muerte y resucita al tercer día. Ese es nuestro Salvador. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Eso nos demuestra que lo que sale aquí es completamente real. Y eso refuerza nuestra fe. Jesús está demostrando que Él es quien dice ser. Él es nuestro Salvador. Y si Él dice que procedamos al arrepentimiento y a la fe para el perdón de nuestros pecados, esa es una realidad. Es innegable. Es una certeza que tenemos como creyentes. Y esa es la fe que tenemos que tener en Él. Aquí el versículo 28 y 29 termina esta porción con una pequeña explicación a estos discípulos de por qué ellos tuvieron falta de fe o qué les pasó en verdad. ¿Por qué no pudieron expulsar a este demonio? Los discípulos le van a preguntar, versículo 28, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué fallamos en la tarea? ¿Por qué tú pudiste atender a la súplica de este hombre y nosotros no pudimos hacerlo? Y el versículo 29 nos da la respuesta, dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús está afirmando aquí, bueno, la palabra dice este género, se está refiriendo a que quizás hay más de una clase o más de un tipo de demonios. Está afirmando que el mundo de los demonios, dentro del mundo de los demonios habrían ciertas diferencias, pero el centro del texto no se centra en eso, sino que se está centrando en que lo que le faltó a los discípulos, que fue oración y ayuno. En Mateo 17 se encuentra esta misma historia narrada y Jesús le añade información a la respuesta. Versículo Mateo 17, 20. Jesús les dice, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y nos podríamos preguntar si es que aquí hay una aparente contradicción, porque aquí Jesús está diciendo que le faltó oración y ayuno,
y en Mateo 17 está diciendo que por la poca fe de los discípulos no pudieron expulsar este demonio. Y el tema es que la fe y la oración van completamente de la mano. Lo que había sucedido con estos apóstoles es que no estaban confiando en Jesús y estaban confiando en ellos mismos. Y esa era la poca fe que tenían. Y probablemente al tener poca fe, no fueron en oración, no dependieron de él en oración. Y es por eso que este texto dice que fue la falta de oración, y en Mateo dice que fue la poca fe de estos apóstoles. Habían dejado de orar, habían tenido demasiada fe en sí mismos. Hay un pastor que dice, cuando hay poca fe, hay poca oración, y cuando hay abundancia de fe, también hay oración ferviente. Esperen un poquito que me estoy quedando seco. Espérenme, denme 2 segundos. Perdón. De la esposa. Hay un autor que dice, voy a repetir la frase. Cuando hay poca fe, hay poca oración, decía este pastor. Y cuando hay abundancia de fe, también hay oración ferviente. Vemos un contraste en el tipo de fe que demostraron estos apóstoles en la primera mitad de este texto. En la segunda mitad vemos el tipo de fe que Jesús demandó de este hombre y que obró de acuerdo a esa fe. Ese es el tipo de fe que necesitamos. Necesitamos que Dios siga tratando con nuestra incredulidad, que Dios siga tratando con nuestra falta de fe. Y esto no consiste simplemente en, yo estaba pensando en tener cuidado en las palabras que voy a ocupar, porque esto no consiste simplemente en pensamiento positivo, en que si yo les digo que tengamos más fe o que ejercitemos más nuestra fe, que mañana ustedes se van a levantar y van a comenzar a repetirse alguna frase todo el día y pensar positivamente para que se lleven a cabo esas cosas. Ese tipo de mensaje se predica en algunas iglesias y yo he escuchado ese tipo de mensaje, pero eso no es lo que dice el texto. Porque puede prestarse para confusión en la frase que le dice Jesús cuando le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es una frase peligrosa si que la ocupamos fuera de contexto, ¿verdad? Si tenemos fe en llevar a cabo quizás los planes de Satanás, si tenemos fe en pecar, en llevar cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, no basta eso. El texto no está diciendo que cualquier cosa que quieras hacer la vas a poder hacer solamente si es que tienes fe. Está diciendo que es una realidad de que tenemos un Dios que lo puede hacer todo, que es capaz de todo y Él es el objeto de nuestra fe. Ahí apunta el texto. El texto está apuntando en la confianza en el dador de la fe. El texto está apuntando en la confianza en quién es Dios y en sus propósitos, en la manera en que Él obra. Y es por eso que también apunta hacia la oración. Confianza en Él, dependencia a Él, confianza en su carácter. Y es por eso que necesitamos que Dios siga tratando con nuestra incredulidad. Porque a diario dejamos notar con nuestros actos que nos falta crecer en fe, nos falta crecer en confianza en Dios, confianza en su fidelidad. Podemos pensar quizás en el tratamiento de la ansiedad. Muchas veces nos estresamos fácilmente y nos olvidamos de cuán fiel ha sido Dios durante toda la historia de la redención, de las primeras páginas hasta las últimas páginas de tu Biblia. Es el mismo Dios, sigue siendo igual de fiel. Confiar en quién es Dios, confiar en su santidad, en su justicia, en que Él no cambia, en que Él es eterno. Confiar incluso cuando pecas y cuando caes y cuando crees que ya no vas a encontrar perdón en ninguna parte, confiar en que en Él encontramos un Padre perdonador. Confiar sí también en su omnipotencia, confiar en que Él tiene poder para sanar enfermedades, pero también confiar en su soberanía y en su sabiduría, en que Él tiene propósitos que son perfectos y buenos. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y Él es la definición finalmente de bondad. ¿Por qué? Porque Él es perfecto y todos sus atributos, todo su ser se presenta de manera perfecta. Y es por eso que podemos confiar y depender en Él y depositar toda la fe en Él. Porque su fidelidad, su santidad, su justicia, su amor, su omnipotencia, su soberanía, su sabiduría, su bondad se presentan de manera perfecta, hermanos. Y debemos confiar en eso. Eso es confiar en Él, es depositar nuestra confianza en su carácter, en su naturaleza, en todo lo que es Él para nuestras vidas y especialmente en lo que es Él para nosotros en Cristo. Es apoyarse y depender de Él primeramente para nuestra salvación,
pero también para nuestra vida diaria. Es confiar en la persona de Cristo, es descansar en quién es Él y en su obra, que es suficiente para redimirnos, para darnos vida, para perdonarnos y para tener comunión eterna con el Padre. Y a veces pensamos en términos eternos como en el futuro, en algo que va a pasar, pero ya hoy podemos gozar de comunión con Él. Ya hoy podemos ejercitar esta fe, esta confianza, esta dependencia en Él. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. No la fe de esta generación incrédula. Y puedo decir esta generación incrédula hoy porque vivimos en una generación que es incrédula. Pero Dios nos ha llamado de estas tinieblas a la luz admirable y hoy podemos depositar nuestra fe en Él, hermanos. Ya para ir concluyendo, quiero hacerte una pregunta. Quiero preguntarte si es que realmente has creído en el Evangelio, si es que realmente crees que has encontrado perdón en Cristo, si realmente crees que Él te ha llamado de las tinieblas a la luz, si realmente crees que sus propósitos y sus metas son mayores que las tuyas, si realmente crees en las verdades que encontramos en la Biblia, si realmente crees en las verdades que hemos estado viendo fin de semana a fin de semana, bueno, si realmente tenemos fe en eso, ¿de qué manera a través de nuestra vida está mostrando lo que creemos? ¿De qué manera lo que crees se ve en tu vida? Nuestro ejercicio de la fe no es solamente algo mental, sino que es algo que debe verse a través de nuestra vida. De hecho, el libro de Santiago habla acerca de eso, de que la fe se comprueba a través de las obras. Una vez escuché, no sé si escuché o leí, una frase de un ateo que dijo algo así como que si los cristianos, un ateo dijo una vez esto, si los cristianos realmente, si lo que los cristianos creen realmente fuera cierto, si lo que la Biblia dice realmente fuera cierto, este hombre, este ateo, esperaría que ver a los creyentes como con suma urgencia, predicando la palabra de Dios, proclamando la buena noticia y viviendo de una manera completamente diferente. Pero él decía, debido a que ve que los cristianos viven de una manera bastante parecida a cualquier persona, pareciera que lo que creen no fuera cierto. Y a pesar de que esta frase viene de un ateo, creo que muchas veces por nuestras obras, por nuestro carácter, por nuestras actitudes, por las decisiones incluso que tomamos, pareciera que no creyéramos en lo que decimos creer, hermanos. Pidamos a nuestro Dios que sea ayudando a nuestra incredulidad. Pidamos a nuestro Dios que sea mostrándonos esas áreas de nuestra vida en que muchas veces preferimos tomar el trono de la vida nosotros, sentarnos en el trono de la vida nosotros y dejar a un lado a quien es nuestro Señor. Pidamos a nuestro Dios que sea ayudando a nuestra incredulidad. Vamos a estar orando. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, ir a tu palabra, Señor, solamente por los méritos de nuestro Salvador. Agradecemos, Señor, porque por medio de él, Señor, podemos conocerte. Agradecemos, Señor, por el perdón de los pecados. Agradecemos, Señor, por la salvación. Agradecemos porque hoy podemos, Señor, arrepentirnos y incluso eso es una obra tuya. Agradecemos, Señor, porque podemos tener fe, que también, Señor, es un don, es un regalo que tú nos has dado, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que tú has provisto hacia nuestra vida, Señor, y en esta hora te pedimos para que trabajes en nuestros corazones, Señor, para que sigas haciendo la obra. Reconocemos, Señor, que aún nos falta, Señor. Reconocemos que en muchas áreas de nuestra vida, muchas veces, Señor, tendemos a no creer, Señor, lo que aparece en las Escrituras. Tendemos, Señor, a quizás desconfiar de tu carácter, Padre, Señor, olvidarnos que tú eres soberano, que tú eres poderoso, que tú eres justo, que tú eres santo, Señor, y preferimos, Señor, escucharnos a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner tu voz por sobre nuestra voz. Ayúdanos, Señor, a poder obedecerte, Señor, porque esa es una demostración de amor, Padre. Si realmente decimos que te amamos, Señor, debemos guardar tu mandamiento, Señor. Padre, sé tú ayudándonos, Señor, sé tú mostrándonos, Señor, convenciéndonos, Señor, que falta, Señor, que nos falta crecer, Señor, en fe, Padre, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas trabajando en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder ir en arrepentimiento, Señor, y comenzar a cambiar, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, Señor, y nuestra manera de actuar, Padre. Ayúdanos, Señor, a glorificarte de la manera que
que tú nos lo demandas, Padre, porque tú eres Dios, Señor, y mereces, Señor, toda nuestra vida, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.